Ya habíamos visto que la célula es importante como estructura, que necesita toda una maquinaria por dentro, que utiliza cuál es su composición con el agua, con las biomoléculas, cómo dentro de esta célula hay una serie de reacciones químicas que van a permitir obtener compuestos y energías y cómo utilizarlos. Pero estas células no están solas, estas células van a estar rodeadas de otras células, ya sea cercanas o a distancia. Y tiene que haber una armonía entre el funcionamiento de todas estas células. Y para que haya una armonía en el funcionamiento de todas estas células es que se da el concepto de comunicación celular. ¿Qué significa la comunicación celular? La comunicación celular significa que una determinada célula va a permitir formar un compuesto o un producto que va a actuar sobre una célula adyacente o lejana para poder regular la función de esta otra célula, ¿no? Vemos en este caso que tenemos una célula determinada que va a producir un producto, que en este caso vamos a denominar ligando, ¿no? Este producto va a ir a actuar sobre una célula distinta a distancia, que esta célula tiene un receptor específico para ese ligando para obtener una determinada respuesta. Vean ustedes que la comunicación entonces celular, para que haya una comunicación celular vamos a necesitar de un ligando que vendría a ser como el mensaje, como la sustancia que lleva el mensaje, que va a tener que unirse hacia un receptor determinado para ese ligando, para que pueda obtenerse una respuesta, un efecto sobre esa célula. Entonces vean ustedes que en la comunicación es importante ligando o mensaje y receptor. Si una célula no tiene el receptor para el ligando, entonces el ligando no actúa, no hay ningún efecto sobre esa célula. De esta manera es donde yo puedo establecer la comunicación entre ciertos grupos celulares. Es por eso que si una célula emite un mensaje, una comunicación, va a actuar sobre un tipo específico de célula que tiene el receptor para ese ligando, para esa comunicación. No va a actuar sobre todas las células, no, va a actuar sobre una célula específica, que nosotros denominamos como célula diana. ¿Cuáles son los sistemas que van a permitir la comunicación celular? Son dos los sistemas importantes para la comunicación celular. Uno es el sistema nervioso y el otro es el sistema endocrino. Estos dos sistemas, el sistema endocrino y el sistema nervioso, son los que van a permitir que haya una adecuada comunicación entre las células para que pueda haber un funcionamiento armonioso entre los distintos tejidos, entre las distintas células, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el sistema nervioso y el sistema endocrino cumplen con estas reglas. El sistema nervioso tiene un ligando o una sustancia mensajera que es el neurotransmisor. Y este neurotransmisor tiene receptores en las neuronas para que puedan actuar. Dependiendo si esta neurona tiene el receptor para ese neurotransmisor específico, es donde se va a producir una determinada función o respuesta, ¿no? Por ejemplo, una célula nerviosa va a producir un neurotransmisor como por ejemplo la acetilcolina, y la acetilcolina se va a poder unir hacia otro receptor para poder continuar con o llevar ese mensaje y poder generar un efecto, una respuesta en la otra célula que tiene el receptor. En el caso del sistema endocrino no tenemos neurotransmisores, sino que tenemos hormonas. El mensajero son las hormonas, los ligandos son las hormonas. Y también van a unirse a receptores específicos, ¿no? Vean ustedes entonces la diferencia que hay entre uno y otro, donde el ligando en el sistema nervioso es el neurotransmisor y en el sistema endocrino son las hormonas. Ambos sistemas se van a complementar, ¿no? El sistema nervioso es mucho más rápido en la comunicación celular, ¿no? Entonces se da el neurotransmisor, se une al receptor y rápidamente se produce la acción. También en el sistema endocrino la respuesta puede ser un poquito más lenta, no va a durar más tiempo en comparación con lo que sucede con el sistema nervioso, pero finalmente ambos se complementan para la comunicación celular. De acuerdo a esto hay distintos tipos de comunicación celular. Los clásicos van a ser la comunicación autocrina, la comunicación paracrina y la endocrina. ¿Cómo es la comunicación autocrina? Como su nombre lo dice, auto es propio. ¿Qué significa? Que una determinada célula va a producir un ligando, va a
este ligando salir hacia el extracelular y va a actuar sobre la misma célula que produjo el ligando. Es decir, esta célula emite un mensaje y ese mensaje va a actuar en ella misma. O sea, ella misma se va a autorregular. Cuando esta célula es la célula que produce, o mejor dicho, la célula emisora de la señal es igual a la célula diana o a la célula receptora, entonces estamos hablando de una comunicación autocrina. La célula produjo una sustancia que actúa en ella misma para regularse, para autorregularse. La comunicación paracrina va a ser en la cual una célula emisora, vean ustedes acá, la célula emisora va a emitir o va a producir un ligando que va a actuar sobre una célula diana que se encuentra adyacente, o sea, cerca, está cercana. Estas células probablemente forman parte de un mismo tejido, solamente que son células diferentes. La que produce el mensaje y la que recibe el mensaje son células diferentes. En este caso, la célula emisora también, miren ustedes, va a producir el ligando que va a ser vertido hacia el tejido intersticial, hacia el extracelular, para luego ser captada por la otra célula. Entonces vean acá que ya no actúa en la misma célula, sino en una célula contigua, en una célula adyacente. Y la comunicación endocrina es una comunicación en la cual la célula emisora va a emitir la señal, este mensaje ligando, y este ligando no va a actuar en una célula adyacente, sino que va a actuar en una célula diana que va a estar a distancia, va a estar lejos del lugar donde se produjo el mensaje, la señal. Y vean ustedes que para poder llegar hacia la célula diana va a viajar a través del torrente sanguíneo. Entonces, la comunicación endocrina clásica es aquella en la cual la célula emisora está a distancia, vierte su producto, su mensaje al torrente sanguíneo, viaja por la sangre hasta la célula diana para que pueda actuar, pero son células que se encuentran distantes. Estos son los tipos de comunicación más clásicos. Pero también tenemos otros tipos de comunicación. Por ejemplo, se habla de una comunicación yuxtacrina, ¿no? ¿Qué cosa es la comunicación yuxtacrina? En este tipo de comunicación se menciona que hay una célula emisora que va a haber una célula emisora que va a estar adyacente a la célula diana. Pero vean ustedes que entre la célula emisora y la célula diana van a haber canales que van a conectar uniones celulares, de tal manera que la célula emisora va a emitir su mensaje, va a emitir su ligando, y este ligando va a pasar a través de estos canales hacia la célula diana. En este caso no hay liberación del mensaje hacia el intersticio, sino que pasa directamente el mensaje es directo a través de canales intercelulares entre las células. Vean ustedes para que lo diferencien de la paracrina. En el caso de la paracrina, la célula emisora tiene que liberar la sustancia al extracelular, ¿no? al tejido intersticial, y del tejido intersticial recién va hacia la célula diana. Acá no se libera el tejido intersticial, sino que hay comunicaciones, uniones intercelulares que van a hacer que directamente pase de la célula emisora a la célula diana. Otra forma de comunicación yuxtacrina es aquella, por ejemplo, que se produce en las células presentadoras de antígeno, ¿no? Vean ustedes acá que en este caso vamos a tener que una célula emisora va a presentar, va a exponer un componente, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, un antígeno, hacia otra célula, y esta célula la va a captar porque tiene receptores específicos en este caso. En este caso no es que la célula emisora vaya a liberar el mensaje, sino que simplemente lo va a expresar en su membrana, y otra célula, que es la célula diana, va a llegar hacia esa célula y va a
tener receptores específicos para ese mensaje que está exponiendo y va a permitir que haya un efecto en la célula diana, ¿no? Esto se utiliza, este tipo de comunicación a través de presentación de moléculas se utiliza mucho en el sistema inmunológico, como les decía, que es las células presentadoras de antígenos, ¿no? Y finalmente tenemos un último tipo de comunicación, que es la comunicación nerviosa. En este caso, en la comunicación nerviosa, como yo les mencionaba, vamos a tener que se trata o se hace en el sistema nervioso a través de las neuronas. En este caso vamos a tener que el ligando o el mensaje va a ser un neurotransmisor que va a ser liberado hacia el espacio sináptico, donde va a actuar a través de un receptor para que pueda transmitirse el mensaje de una neurona hacia otra neurona. Vean ustedes que en este caso la comunicación nerviosa es específica del sistema nervioso, donde el mensaje va a ser un neurotransmisor y vamos a tener receptores específicos en la célula receptora, en la neurona receptora. Y hay una mezcla de comunicaciones entre la comunicación nerviosa y la endocrina que se denomina comunicación neuroendocrina. ¿Qué cosa es lo que sucede acá? Una neurona, ven ustedes acá que es un tejido especializado, una neurona va a sintetizar una sustancia que va a ser liberada hacia el torrente sanguíneo para actuar en una célula blanco distante. O sea, si ustedes se dan cuenta, el tejido que va a producir la sustancia, el mensaje, es una célula especializada, una neurona, por tanto viene la parte, digamos, neuro, en este caso de la comunicación, que va a liberar la sustancia hacia la sangre. No es que va a actuar directamente sobre otra neurona, como sucede en la comunicación de tipo nerviosa, sino que se libera hacia el torrente sanguíneo, en el torrente sanguíneo viaja y actúa sobre una célula blanco distante que no es otra neurona, sino simplemente es otro tipo de célula, ¿no? Es una combinación entre la nerviosa y la endocrina. Esto, por ejemplo, sucede en, por ejemplo, la regulación que hay a nivel del sistema hipófisis-hipotálamo, ¿no? Donde las neuronas que están en la hipófisis van a liberar hormonas que viajan a través del torrente sanguíneo hacia la adenohipófisis para que se secreten determinadas hormonas, ¿no? O, por ejemplo, a nivel de la glándula suprarrenal, la médula suprarrenal, donde ese tejido nervioso fabrica las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, que va hacia el sistema, hacia el torrente sanguíneo para actuar en una célula a distancia. Entonces vean este tipo de comunicación que es una mezcla entre la nerviosa y la endocrina, que es la neuroendocrina.